Bienvenidos a Historias de Camila, donde cada historia encierra una poderosa lección. Cada episodio ofrece una narración envolvente, momentos impactantes y enseñanzas que permanecerán contigo. El sonido seco de la bofetada atravesó el salón lleno de música y conversaciones, como si alguien hubiera roto el aire en dos. Durante un segundo todo se volvió silencioso. No escuché los cubiertos, ni las risas, ni la canción que sonaba de fondo. Solo sentí el ardor expandiéndose por mi mejilla caliente humillante real. Fue Alejandro, mi esposo. Su mano aún estaba levantada cuando mis ojos buscaron una explicación en su rostro, pero no había duda, no había arrepentimiento. Solo desprecio. Más de 20 personas estaban allí, familiares, amigos, cercanos, invitados, que habían llegado a celebrar el cumpleaños número 60 de su madre. Todos me miraban, nadie decía nada, nadie se movía. Su madre estaba sentada fingiendo dolor, su hermana cruzada de brazos, con una sonrisa apenas disimulada, y los demás, observando como si aquello fuera parte del espectáculo. Alejandro no gritó, no lo necesitó, señaló la puerta con un gesto frío definitivo. Lárgate de mi casa, ahora. Su voz no tenía emoción, y eso dolió más que el golpe. Miré alrededor una vez más esperando algo. Cualquier cosa. Una palabra, un gesto, una señal de que alguien entendía que aquello estaba mal. Pero lo único que encontré fueron miradas vacías, algunas incómodas, otras satisfechas. En ese instante lo comprendí. Ya no era una persona para ellos. Era un estorbo, un objeto prescindible. No respondí, no lloré, no supliqué. Solo asentí ligeramente, tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero no me detuve. Nadie me siguió. Nadie me detuvo. Nadie dijo mi nombre. Esa fue la última vez que me vieron como la mujer que creían conocer. Porque semanas después, cuando intentaron encontrarme, cuando comenzaron a llamarme desesperados, yo ya no estaba a su alcance. Ya no vivía en su mundo. Y lo que más les dolería no sería haberme perdido, sino darse cuenta de que nunca habían entendido quién era yo realmente. Mi nombre es Selene Cruz, y durante 5 años creí que había construido una vida estable. Antes de casarme yo era gerente de eventos en un hotel 5 estrellas en Ciudad de México. Mi agenda estaba llena, mi teléfono no dejaba de sonar, y cada evento que organizaba era una prueba de lo que podía lograr. Tenía independencia, tenía ingresos propios, tenía una identidad clara, pero cuando conocí a Alejandro Vargas todo cambió. Él hablaba de estabilidad, de formar una familia, de una vida más tranquila. Me convenció de que no necesitaba seguir trabajando a ese ritmo, de que él podía encargarse de todo. Yo acepté. Pensé que era una elección. Con el tiempo entendí que había sido el primer paso para desaparecer. Al principio fueron pequeños comentarios. No necesitas trabajar tanto. Quédate en casa es mejor. Después vinieron las decisiones tomadas sin preguntarme, las críticas disfrazadas de consejo, mente, las comparaciones con otras mujeres más dedicadas. Sin darme cuenta dejé de ser Selene la profesional, y me convertí en Selene la que cocina, la que limpia, la que organiza, la que resuelve todo, sin que nadie lo note. En la casa de los Vargas yo no tenía nombre, tenía función. Su madre controlaba cada detalle. Nada era suficiente. Si cocinaba faltaba sal, si limpiaba había polvo, si organizaba no era como ella lo habría hecho. Su hermana repetía cada crítica con una sonrisa afilada, y Alejandro, al principio intervenía, luego dejó de hacerlo, después empezó a estar de acuerdo, y finalmente simplemente observaba, como todos los demás esa noche. El día del cumpleaños de su madre había comenzado desde temprano. Me levanté antes del amanecer para preparar todo. Más de 10 platos distintos, postres, bebidas, decoración. Quería que saliera perfecto. No por ellos, sino porque aún creía que si lo hacía lo suficientemente bien algo cambiaría. Que tal vez, solo tal vez, me verían de otra manera. Fue un error pensar eso. Durante la fiesta no me senté ni un segundo. Servía, recogía, ajustaba detalles, respondía a cada petición. Escuchaba comentarios a mis espaldas. Debería haber hecho esto mejor. Eso está mal colocado. Para no trabajar al menos podría hacerlo bien. Cada palabra caía como una gota constante que terminaba desgastando todo. Pero seguía adelante, porque eso era lo que hacía, resistir en silencio. Entonces ocurrió la caída. Su madre resbaló cerca de la mesa principal. Fue rápido. Un movimiento torpe, un pequeño tropiezo. Yo estaba cerca y corrí inmediatamente a ayudarla. Mira lo que hiciste. Siempre descuidada. Esto es tu culpa. Me quedé congelada. No entendía cómo algo tan simple podía convertirse en una acusación tan rápida. Intenté explicarme, pero no me dejaron. Alejandro avanzó hacia mí.
Su expresión endurecida y sin mediar palabra, me golpeó. El resto ya lo sabía. El golpe, la orden, la salida. Cuando crucé la puerta, el aire frío de la noche me golpeó el rostro con más fuerza que la bofetada. Caminé unos pasos sin saber exactamente a dónde ir. Todo se sentía irreal, como si estuviera viendo la escena desde fuera. Entonces, detrás de mí, escuché pasos suaves. Me giré. Era una de las empleadas domésticas de la casa. Apenas levantó la mirada. No dijo nada. Solo extendió la mano y me dio unos billetes doblados. Para el taxi, murmuró. Su voz era casi un susurro. La miré sin saber qué decir. Durante 5 años había vivido en esa casa rodeada de familia, y la única persona que mostró un gesto de humanidad en ese momento fue alguien a quien apenas conocía. Asentí, tomé el dinero y seguí caminando. Ese pequeño gesto pesó más que todo lo que había recibido de los demás en años. Mientras avanzaba hacia la calle, entendí algo con una claridad que nunca había tenido. No había sido un momento aislado, no había sido un error. Había sido el resultado de años de permitir que me redujeran de aceptar un papel que nunca debía aceptar, y si regresaba, nada cambiaría. Esa noche no lloré. No grité. No miré atrás más de una vez. Cuando el taxi llegó, abrí la puerta, subí y di la dirección sin pensarlo demasiado. Mientras el auto se alejaba, vi la casa por última vez a través de la ventana, iluminada, perfecta, intacta. Como si nada hubiera pasado. Apoyé la cabeza contra el vidrio y cerré los ojos por un instante. No sentía rabia, no todavía. Sentía algo más frío, más firme. Una decisión que empezaba a tomar forma sin palabras. Esa noche no solo dejé una casa, dejé la versión de mí que ellos habían destruido. La habitación olía a humedad y a algo viejo, como si las paredes hubieran absorbido demasiadas historias que nadie quería recordar. Dejé la maleta junto a la cama estrecha y me quedé de pie unos segundos sin saber qué hacer. El silencio era distinto al de la casa de los Vargas. Allí el silencio pesaba, juzgaba. Aquí, simplemente existía. Me senté en el borde del colchón y sentí cómo el dolor en mi mejilla volvía a hacerse presente punzante, recordándome que todo había sido real. No encendí la luz de inmediato. No necesitaba ver el lugar para saber que no era un sitio donde alguien planea quedarse mucho tiempo. Era un lugar para desaparecer. No dormí esa noche. Me quedé mirando el teléfono con la pantalla apagada, como si al encenderla fuera a enfrentar algo que aún no estaba lista para ver. Finalmente lo hice. Más de 30 llamadas perdidas. Mensajes. Muchos mensajes. De Alejandro, de su madre, de su hermana. Al principio eran palabras suaves, casi razonables. Regresa y hablamos. No tienes que hacer esto. Pero conforme avanzaban, el tono cambiaba. Es tu obligación volver. No puedes irte así. Vas a arrepentirte. Luego, sin transición, llegaron las amenazas. Voy a iniciar el proceso legal. No tienes nada, Selene. No puedes sobrevivir sin mí. Leí cada mensaje sin responder. No sentí la urgencia de defenderme. Algo dentro de mí se había apagado la noche anterior, y en su lugar había quedado una calma extraña, casi peligrosa, como si por primera vez en años no estuviera reaccionando, sino observando. Dejé el teléfono a un lado, pero no tardó en volver a vibrar. Otra llamada. Esta vez de su madre. No contesté. Luego de su hermana. Tampoco. El sonido se repetía una y otra vez hasta que decidí ponerlo en silencio. A la mañana siguiente, el mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado. Bajé a la recepción de la pensión y pagué un día más con el dinero que me había dado aquella mujer la noche anterior. El dueño apenas me miró. No le interesaba quién era yo, solo que pagara a tiempo. Esa indiferencia, por extraño que fuera, me resultaba más honesta que cualquier palabra que había escuchado en los últimos años. Intenté pensar en el siguiente paso, pero no había un plan claro. Solo sabía que no podía volver, ni siquiera como opción. Mientras caminaba por la calle sentí por primera vez algo cercano al miedo. No el miedo inmediato de la violencia, sino el miedo silencioso de no tener dirección, de no tener lugar, de no tener red. Ese mismo día Alejandro dejó de llamar, y por un momento pensé que tal vez lo había entendido, que tal vez había aceptado mi decisión. Fue una ilusión breve. Al tercer día su presencia volvió, pero de otra forma, más fría, más calculada. Una mujer en la pensión me miró de forma extraña mientras pasaba junto a mí. Luego otra. Cuando regresé a la habitación noté que el dueño me observaba con más atención de la habitual. No entendía qué estaba pasando hasta que al salir nuevamente escuché a alguien mencionar mi nombre en voz baja. Esa noche revisé las redes sociales por primera vez desde que me fui. Y lo vi. Publicaciones indirectas, comentarios disfrazados,
frases que no mencionaban mi nombre pero que claramente hablaban de mí. Hay mujeres que abandonan su hogar por capricho. Algunas personas no saben valorar lo que tienen. La traición siempre se paga. Y luego más directo. Se fue con otro. Siempre fue interesada. Nunca aportó nada. Sentí un nudo en el estómago no por lo que decían, sino por lo rápido que había cambiado la narrativa. En cuestión de días ya no era la mujer que se fue después de ser golpeada. Era la mujer que abandonó todo por conveniencia. Era fácil. Era cómodo. Y la gente lo creía. Intenté contactar a una antigua colega para preguntar por oportunidades laborales. No respondió. Otro contacto silencio. Un tercero evasivo. Poco a poco entendí que no solo había salido de esa casa, había sido empujada fuera de todo lo que conocía. Al día siguiente el dueño de la pensión tocó la puerta. No esperó a que respondiera. Entró con una expresión incómoda como si no quisiera estar ahí. He recibido algunas quejas, dijo evitando mirarme directamente. No quiero problemas. Intenté explicar, pero levantó la mano para detenerme. No es personal. Solo creo que es mejor que busques otro lugar. Me quedé en silencio. No tenía sentido discutir. Recogí mis cosas lentamente doblando la ropa con cuidado como si al hacerlo pudiera mantener algo de control sobre la situación. Cuando terminé, salí de la habitación sin mirar atrás. Afuera el sol comenzaba a bajar. El aire era más frío. Me senté en la acera con la maleta a mi lado observando a la gente pasar. Nadie me miraba. Nadie sabía quién era. Y por primera vez, eso no me dolió. Me dio una sensación extraña, de invisibilidad. Saqué el teléfono y lo encendí. Había nuevos mensajes. Más agresivos, más desesperados. Alejandro ya no intentaba convencerme. Ahora exigía. Tienes que volver. Mi madre te necesita. Esto no se queda así. Lo leí todo sin emoción. Luego por primera vez hice algo distinto. Fui a la configuración. Cambié el número. Eliminé las conversaciones. Bloqueé contactos. Mientras lo hacía, sentí que algo dentro de mí se desprendía. No era solo cortar comunicación, era borrar la última conexión con ese mundo. Era dejar de existir para ellos. Justo cuando estaba a punto de apagar el teléfono, entró una llamada desconocida. Dudé unos segundos antes de contestar. Selene reconocí la voz de inmediato. Irene. Una de las pocas personas que había conocido antes de todo esto. Antes de Alejandro. Antes de desaparecer. Sí respondí. Hubo un breve silencio al otro lado. He estado intentando encontrarte. Escuché algunas cosas, y no me cuadran. No expliqué nada. No tenía energía para eso. Irene continuó. Escucha, no sé exactamente qué pasó, pero conozco a alguien que busca a alguien como tú. No es un trabajo cualquiera. Es exigente. Muy exigente. Pero si lo consigues, puede cambiarlo todo. Cerré los ojos por un momento. No porque dudara, sino porque entendía lo que significaba esa llamada. No era una oportunidad más. Era la única. Donde pregunté. Monterrey respondió. Y no hay margen de error. Si fallas, no hay segunda oportunidad. Miré la calle, la gente, mi maleta. No tenía nada que perder. Dame los detalles, dije finalmente. Colgué unos minutos después con la dirección anotada y una sensación distinta en el pecho. No era esperanza. Aún no. Era algo más duro, más concreto. Me levanté, ajusté el asa de la maleta y miré el teléfono una última vez antes de apagarlo por completo. Si querían destruirme, tendrían que empezar por encontrarme. Y esta vez, no iba a ser tan fácil. Llamé a Irene desde una banca fría con la maleta a mi lado y la sensación de que cualquier decisión en ese momento podía definir el resto de mi vida. No hubo rodeos. Su voz fue directa, firme, como siempre la recordaba. No es un trabajo fácil, Selene. No buscan a alguien que obedezca órdenes. Buscan a alguien que piense, que resuelva, que sostenga todo cuando todo se desmorona. No necesitó decir más. Entendí exactamente a qué tipo de lugar me estaba enviando. Cuando es la entrevista, pregunté. Mañana por la tarde. Monterrey. Si vas, tienes que ir preparada. No hay segunda oportunidad. Miré mis manos todavía marcadas por la tensión de los últimos días y asentí aunque ella no pudiera verme. Voy. El viaje fue silencioso. Elegí la opción más barata, un autobús nocturno que avanzaba lentamente por la carretera mientras las luces de la ciudad quedaban atrás. Me senté junto a la ventana y apoyé la frente contra el vidrio frío. No tenía equipaje más allá de lo esencial, no tenía un plan elaborado, no tenía a nadie esperándome al otro lado, pero tampoco tenía nada que me atara a lo que había dejado atrás. Cada kilómetro que recorría era una distancia más entre la mujer que fui y la mujer que estaba empezando a ser. No era libertad todavía, pero se sentía como el inicio de algo que podía convertirse en ella.
Llegué a Monterrey con el cuerpo cansado y la mente en alerta. La ciudad era distinta, más ordenada, más fría en su forma de moverse. Tomé un taxi con la dirección que Irene me había dado. A medida que avanzábamos, los edificios cambiaban, las calles se volvían más limpias, más amplias, más silenciosas. Cuando el auto se detuvo frente a la casa, supe que no era solo una casa. Era un sistema. Seguridad en la entrada, jardines perfectamente cuidados, ventanas impecables. Todo en ese lugar hablaba de control. Bajé del taxi, pagué con el dinero justo, y respiré hondo antes de acercarme a la puerta. No hubo una bienvenida cálida. Una mujer abrió vestida de manera impecable con una expresión neutra. Me observó de arriba a abajo sin disimular. Selene Cruz. No era una pregunta. Asentí. Pasa. No dijo nada más. El interior era incluso más preciso que el exterior. Cada objeto tenía su lugar exacto. Cada movimiento parecía calculado. No había ruido innecesario, no había caos, no había margen para el error. No me llevaron a una oficina. No me sentaron frente a un escritorio. Me condujeron directamente a la cocina. «Tienes 30 minutos», dijo la mujer señalando los ingredientes sobre la mesa. No explicó más. No hizo falta. Era la primera prueba. Me acerqué sin dudar. Revisé lo que tenía disponible. Evalué opciones. Organicé mentalmente el proceso. No había tiempo para perfección, solo para precisión. Empecé a trabajar. Mis manos recordaban lo que mi mente había estado demasiado tiempo sin usar. Corté, mezclé, probé, ajusté. No miré a nadie, no busqué aprobación, solo ejecuté. Cuando terminé, la misma mujer observó el plato en silencio. No dijo si estaba bien o mal, solo asintió ligeramente y me indicó que la siguiera. La siguiente prueba fue inmediata. Tienes 10 minutos. Llegan invitados imprevistos. Organiza todo. Miré alrededor. La mesa no estaba lista. Faltaban elementos, el tiempo era ridículo. No pregunté. Empecé a moverme. Ajusté posiciones, redistribuí recursos, prioricé lo esencial. No era cocina, era gestión. Era lo que había hecho durante años antes de olvidarlo. Mientras trabajaba noté algo. Otra mujer elegante observando desde la distancia. Otra candidata. Su postura era impecable, su apariencia perfecta. Pero había algo en su mirada, una evaluación constante, como si ya se sintiera superior. No le presté atención hasta que noté que un utensilio que había dejado preparado ya no estaba en su lugar. No dije nada, solo ajusté. Cuando intentó darme una indicación incorrecta, la ignoré. No estaba allí para competir en palabras. Estaba allí para resolver. La tercera prueba fue distinta. Me llevaron a una sala donde una mujer mayor estaba sentada observándome con atención. «Háblame en inglés», dijo sin introducción. Cambié de idioma sin pensar. La conversación no era sobre nada en particular, pero evaluaba todo. Tono, seguridad, claridad. No era lo que decía, era cómo lo decía. Mantuvimos la conversación unos minutos hasta que ella simplemente asintió y me hizo un gesto para salir. Mientras esperaba, escuché algo que no debía haber escuchado. Es la última candidata. Si falla, cerramos el proceso. Sentí como algo se tensaba dentro de mí. No había otra oportunidad. No había plan alternativo. No tenía dinero suficiente para intentar otra vez. No tenía un lugar al que regresar. No tenía a quién llamar. Si fallaba ahí, no caía a cero. Caía al vacío. Por un segundo el miedo apareció. No como antes, no paralizante, sino claro, definido. Pero no lo dejé crecer. Respiré hondo y lo convertí en foco. No estaba ahí para demostrar que era perfecta. Estaba ahí para demostrar que podía sostener lo que otros no podían. Cuando me llamaron nuevamente, no intenté encajar. No intenté agradar. Dejé de actuar como candidata y empecé a actuar como lo que había sido antes. Tomé decisiones sin pedir permiso. Organicé situaciones sin esperar instrucciones. Hablé cuando era necesario y guardé silencio cuando no lo era. No buscaba aprobación, ejecutaba. Finalmente la vi. Isabela Duarte. No necesitó presentarse. Su presencia llenaba el espacio sin esfuerzo. Me observó en silencio unos segundos que se sintieron más largos de lo que realmente fueron. No me interesa la perfección, dijo finalmente. Eso se entrena. Me interesa el criterio y el control bajo presión. No respondí. No había nada que decir. ¿Te quedas?, añadió con la misma calma con la que había hablado desde el principio. 4.000 al mes. Residencia incluida. No tolero excusas. Asentí. No sonreí. No celebré. Solo acepté. Porque entendía que eso no era un premio. Era una puerta. Cuando me llevaron a la habitación asignada, cerré la puerta detrás de mí y me quedé de pie en medio del espacio. Era limpia, ordenada, silenciosa.
todo lo contrario al lugar donde había pasado las últimas noches. Me senté en la cama y por primera vez en días sentí que podía respirar sin mirar por encima del hombro. Pero la tranquilidad no duró mucho. Sabía exactamente dónde estaba. Sabía lo que se esperaba de mí. Y sabía que cualquier error podía sacarme de allí tan rápido como había entrado. Me recosté mirando el techo con la mente aún en movimiento. No celebré haber conseguido el trabajo. No pensé en lo que había dejado atrás. Solo entendí una cosa con absoluta claridad. Acababa de entrar en un mundo donde solo sobreviven quienes no vuelven a mirar atrás. Me desperté antes de que sonara la alarma. No por costumbre, sino por tensión. El silencio de la habitación era limpio, distinto al de la pensión, distinto al de la casa que había dejado. Aquí no había gritos ni miradas cargadas, pero había algo más exigente. Expectativas invisibles. Me levanté, me vestí con precisión, y salí al pasillo sin hacer ruido. A esa hora la casa ya estaba en movimiento. No había desorden, no había improvisación. Todo tenía un ritmo marcado como si cada persona supiera exactamente qué hacer sin necesidad de hablar. El primer día real no fue una bienvenida. Fue una prueba constante. Nadie me explicó nada más allá de lo básico. No hubo instrucciones detalladas. Solo observación. Cada acción que tomaba parecía ser registrada por alguien en algún lugar. Empecé por lo obvio: revisar la cocina, entender los flujos, identificar quién hacía qué. Pero rápidamente comprendí que ese lugar no funcionaba como una casa común. Era un sistema, y yo era la variable nueva que tenía que adaptarse sin romperlo. El primer error llegó antes del mediodía. Un detalle mínimo en la disposición de la mesa para el desayuno tardío de Isabela. No era algo evidente. De hecho, en cualquier otro lugar habría pasado desapercibido. Pero aquí no. La asistente principal se acercó, ajustó un elemento sin decir una palabra y me miró solo un segundo. No hubo regaño. No hubo comentario. Pero ese gesto fue suficiente. Aquí el error no se señalaba, se registraba. En lugar de tensarme, lo absorbí. Corregí sin excusas, sin justificarme. Ajusté cada detalle a partir de ese momento, observando más, anticipando más. Empecé a notar patrones, horarios que no estaban escritos, preferencias que nadie explicaba, pero todos seguían silencios que significaban órdenes. Lo que otros hacían de forma mecánica, yo empecé a reconstruirlo como un mapa. Moví elementos antes de que fueran necesarios, preparé espacios antes de que fueran utilizados, ajusté tiempos sin que nadie me lo pidiera. No buscaba destacar, buscaba integrarme al sistema sin fricción, y poco a poco empecé a sentir el cambio. Las miradas dejaron de ser evaluaciones constantes y se convirtieron en reconocimientos silenciosos. El primer evento llegó sin aviso previo. «Llegan invitados en 1 hora», dijo la asistente principal mientras revisaba su tablet. No había más información. Miré el espacio, los recursos, el personal disponible. No era suficiente. Pero eso no importaba. Empecé a reorganizar todo. Redistribuí tareas, ajusté el menú, optimicé el servicio. No había tiempo para dudas. Solo ejecución. Mientras trabajaba sentí la resistencia. Uno de los encargados del área de servicio observaba cada movimiento con una expresión tensa. No le gustaba que tomara decisiones. No le gustaba que alguien nuevo alterara el orden que él controlaba. Intentó corregirme frente a otros, cuestionar mis ajustes, desacreditar mi criterio. No respondí. No era un conflicto que necesitara palabras. Era un conflicto que se resolvía con resultados. Cuando los invitados llegaron, todo estaba listo. No perfecto, pero funcional, y en ese entorno funcional era suficiente. El servicio fluyó sin interrupciones, los tiempos se mantuvieron, el ambiente se sostuvo. Nadie notó el caos que había existido 1 hora antes. Eso precisamente era el objetivo. Uno de los invitados llamó mi atención. Un hombre con presencia firme, acostumbrado a ser atendido sin pedirlo. Observaba todo. No hablaba mucho, pero cada gesto suyo indicaba que estaba evaluando. En un momento hizo una petición inesperada, un cambio que rompía la lógica del servicio. No dudé. Ajusté sobre la marcha, reorganicé sin detener el flujo, y respondí sin mostrar tensión. Por un instante, algo salió mal, un detalle mínimo pero suficiente para alterar el ritmo. Sentí como el tiempo se comprimía. No había margen para error, no había espacio para pánico. Actué antes de que el problema se expandiera. Corregí en segundos, y mantuve la continuidad. Nadie más lo notó, pero yo sí. Y eso era lo que importaba. Al final del evento no hubo aplausos. No hubo felicitaciones. Isabela Duarte apareció brevemente, observó el espacio, a las personas, a mí. «Sigue así», dijo antes de retirarse. 2 palabras. Nada más. Pero en ese lugar esas 2 palabras tenían más peso que cualquier elogio. El cambio no fue inmediato, pero fue claro.
Empezaron a darme más responsabilidad, acceso a decisiones que antes no me correspondían, información que antes no compartían. No era un ascenso oficial, pero era una transición evidente. El equipo empezó a reaccionar distinto, ya no como a alguien nuevo, como a alguien que podía sostener el sistema cuando fuera necesario. Los días siguientes fueron una repetición constante de ese patrón. Nuevos eventos, nuevas situaciones, nuevos ajustes, cada vez más complejos, cada vez con menos margen de error, y cada vez respondía mejor. No porque fuera más inteligente, sino porque dejé de pensar como alguien que busca aprobación. Empecé a pensar como alguien que resuelve. Con el tiempo llegaron oportunidades fuera de la casa. Invitaciones a participar en eventos externos, recomendaciones dentro de un círculo que no era visible para cualquiera. Clientes que empezaban a preguntar por mí, directamente. No como empleada. Como referencia. Era un cambio sutil pero poderoso. Una noche mientras revisaba la agenda de la semana noté algo que antes no habría considerado importante. Había más trabajo del que podía manejar sola, más solicitudes, más eventos, más demandas. Y con eso una consecuencia directa. Más ingresos, más control, más independencia. Por primera vez en mucho tiempo, cada esfuerzo tenía un valor real, no emocional, no simbólico, real, medible, visible. Cerré la agenda y me recosté en la silla dejando que el silencio llenara el espacio. No era el mismo silencio de antes. Este no pesaba, este sostenía. Y mientras observaba todo lo que había empezado a construir, entendí algo que aún no había puesto en palabras. Ese mundo no solo me estaba dando estabilidad, estaba a punto de abrirme puertas que nunca había imaginado. Las semanas comenzaron a dividirse en dos realidades que avanzaban en direcciones opuestas. Mientras yo organizaba agendas, optimizaba eventos y empezaba a moverme dentro de un círculo, donde cada decisión tenía impacto, la vida de Alejandro se desordenaba sin que yo tuviera que intervenir. Lo supe primero por detalles sueltos, comentarios indirectos, que llegaban a través de conocidos silencios incómodos cuando alguien mencionaba su nombre. Luego por información más concreta. Su casa estaba en caos, nada funcionaba como antes. Su madre no recibía la atención constante que yo había sostenido durante años, y su hermana, incapaz de asumir responsabilidades, solo agravaba la situación. Mientras tanto, mi rutina había dejado de ser supervivencia para convertirse en construcción. Ya no solo cumplía tareas, dirigía procesos, participaba en eventos fuera de la casa, asesoraba en organización doméstica para otros clientes, y empezaba a recibir pagos adicionales por trabajos específicos. El dinero dejó de ser una preocupación inmediata y comenzó a convertirse en una herramienta. Mis ingresos se acercaban a una cifra que nunca había tenido incluso en mi mejor etapa profesional, y lo más importante, esta vez dependían de mí. El primer intento de contacto directo de Alejandro llegó sin aviso. Una llamada desde un número que no reconocía. Dudé un segundo antes de responder. Selene. Su voz sonaba distinta, más contenida, como si estuviera midiendo cada palabra. Necesitamos hablar. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se alargara. No hay nada que hablar, dije finalmente sin elevar el tono. Claro que sí, insistió. Esto se puede arreglar. Había algo casi irónico en escucharlo usar palabras que nunca había considerado cuando yo estaba dentro de esa casa. Arreglar, dialogar, entender. Ahora de pronto todo era posible. No respondí. No se puede. Intentó mantener la calma, pero pude sentir el cambio. Estás exagerando. Fue un momento. Cerré los ojos un instante, no por dolor, sino por claridad. No fue un momento, dije. Fueron años. El silencio al otro lado de la línea fue breve. Luego la estrategia cambió. Mi madre está mal, dijo. Te necesita. Esa frase en otro momento me habría detenido. Me habría hecho dudar. Pero ahora no. Que la cuide quien la respeta. Respondí antes de colgar. Bloqueé el número sin pensarlo demasiado. Pero eso no lo detuvo. Días después apareció. No dentro de la casa porque no podía entrar, pero lo suficientemente cerca como para hacerse notar. Me avisaron que alguien preguntaba por mí. Salí acompañada por seguridad. Cuando lo vi, entendí cuánto había cambiado todo. No era el hombre controlado que recordaba. Había tensión en su postura, una mezcla de desesperación y enojo contenido. Selene, tenemos que hablar, dijo avanzando un paso. Me detuve a distancia sin acercarme. No respondí. Ya hablamos. Intentó sonreír, pero no lo logró. No puedes hacer esto. No puedes simplemente desaparecer. Lo observé en silencio. Esa frase resumía todo. No podía aceptar perder el control. No podía aceptar que alguien saliera de su alcance. Ya lo hice, dije finalmente. Su expresión cambió. La calma se rompió. Te necesito, soltó casi como una confesión. Luego, sin transición, la acusación. Arruinaste todo. Negué con la cabeza. No. Dejé de sostenerlo.
Antes de que pudiera responder, el personal de seguridad intervino. No hubo escena mayor, solo una retirada forzada e incómoda pública. Lo vi irse sin mirar atrás. No sentí satisfacción, solo distancia. A partir de ese momento, el patrón se repitió, pero con variaciones más agresivas. Nuevas llamadas, nuevos mensajes, nuevas amenazas. Pasó de suplicar a culpar, de culpar a intimidar. Voy a hacer esto legalmente. No te va a salir gratis. No sabes con quién te estás metiendo. No respondía ninguno. En paralelo, mi vida seguía creciendo. Empecé a recibir solicitudes directas de clientes que querían trabajar conmigo, no solo con la casa, eventos privados, asesorías, intervenciones en situaciones complejas donde lo que se necesitaba no era solo ejecución, sino criterio. Mis ingresos superaron los $8,000 mensuales. Era una cifra que no solo representaba dinero, representaba independencia. Pero no todo era visible en la superficie. Mientras mi mundo se expandía, empecé a construir algo más profundo. Con ayuda de un abogado recomendado por Isabela, inicié el proceso formal de divorcio. No era una decisión impulsiva, era estratégica. Fue en ese proceso donde todo cambió de nivel. La investigación comenzó con lo básico. Documentos, historial financiero, antecedentes. Lo que al principio parecía un procedimiento estándar se convirtió rápidamente en algo más complejo. Había inconsistencias, movimientos que no encajaban, información que había sido ocultada, y luego apareció el primer dato que lo alteró todo. Alejandro había estado casado antes. Nunca lo mencionó, nunca lo insinuó. Era una parte de su vida que simplemente no existía en su narrativa. La curiosidad inicial se convirtió en análisis. Mi abogado profundizó. Lo que encontramos no fue solo una relación anterior. Fue un patrón. Su exesposa había sido acusada de negligencia en su trabajo, un escándalo que había destruido su carrera en cuestión de semanas. Pero al revisar los detalles, algo no cuadraba. Las pruebas que la incriminan tenían inconsistencias, testimonios que cambiaban, documentos que aparecían en momentos convenientes. Y detrás de todo eso estaba Alejandro, no de forma directa, nunca de forma directa, pero lo suficientemente cerca como para entender el mecanismo: manipulación, presión, uso de contactos para moldear la narrativa. No era un accidente, no era un error, era un método. Cuando entendí eso, dejé de ver lo que me había pasado como un caso aislado. Yo no había sido la excepción, había sido la continuación. La diferencia era que esta vez no iba a terminar igual. No sentí rabia, no sentí deseo de venganza inmediata. Sentí algo mucho más útil: claridad. No se trataba de enfrentarlo emocionalmente, se trataba de desmontar el sistema que lo protegía. Comencé a colaborar activamente con el abogado. Recopilamos pruebas, organizamos información, trazamos conexiones. Cada detalle importaba, cada documento, cada mensaje, cada inconsistencia. No era rápido, no era simple, pero era sólido. El primer golpe no fue visible. No hubo confrontación, no hubo escena, solo una filtración precisa en el lugar correcto. Días después, su empresa inició una auditoría interna. No supe exactamente qué encontraron en ese momento, no lo necesitaba. Sabía que era el inicio. Esa noche, mientras revisaba los documentos sobre la mesa, entendí algo que nunca había considerado antes. No necesitaba destruirlo. Solo tenía que dejar que su propio pasado lo alcanzara. La idea no apareció como un momento de inspiración, sino como una consecuencia lógica de todo lo que ya estaba ocurriendo. No podía seguir creciendo dentro de un sistema que no me pertenecía. No importaba lo eficiente que fuera, lo imprescindible que me volviera, o cuánto aumentaran mis ingresos. Mientras dependiera de estructuras ajenas, siempre habría un límite. Y yo ya no estaba dispuesta a vivir con límites que otros definieran. La conversación con Isabela Duarte ocurrió en su oficina, en un momento que no parecía especial hasta que lo fue. Le expuse la idea sin adornos. Una empresa de servicios domésticos de alto nivel, pero estructurada como un sistema profesional, no como una red informal. Personal capacitado, procesos claros, estándares medibles. No solo ejecución, sino gestión integral. No buscaba aprobación, buscaba claridad. Isabela escuchó sin interrumpir. No hizo preguntas durante la explicación. Solo al final, cuando terminé, apoyó las manos sobre el escritorio y me observó unos segundos. Eso no es un trabajo, dijo. Es una empresa. Asentí. Entonces no actúes como empleada, respondió. No fue un sí explícito, pero fue suficiente. El inicio no fue inmediato, pero tampoco lento. Tenía contactos, experiencia y algo que no se puede enseñar: criterio bajo presión. El nombre surgió casi sin esfuerzo. Casa Serena.
No por lo que había sido mi vida, sino por lo que estaba construyendo. Un espacio donde el control no viniera del miedo, sino de la estructura. Los primeros clientes llegaron antes de que la empresa existiera formalmente. Personas que ya me conocían, que habían visto cómo trabajaba, que entendían el valor de tener a alguien que no solo ejecuta, sino que sostiene. Acepté solo los casos que encajaban con el modelo que quería construir. No buscaba volumen, buscaba consistencia. Pero lo más importante no fueron los clientes. Fueron las personas que decidí integrar. No busqué perfiles tradicionales, busqué historias. Mujeres que habían sido invisibles, subestimadas, descartadas. Algunas venían de situaciones difíciles, otras simplemente nunca habían tenido una oportunidad real. No las contraté por necesidad, las seleccioné por potencial. Las primeras semanas fueron intensas. Capacitación, protocolos, simulaciones. No bastaba con saber limpiar o cocinar. Tenían que entender contextos, anticipar necesidades, manejar situaciones complejas sin perder control. Les enseñé lo que yo había aprendido, pero también lo que nadie me había enseñado. A no desaparecer dentro del trabajo. A mantener criterio. A decidir. El crecimiento llegó más rápido de lo que esperaba. Nuevos contratos, nuevas recomendaciones, nuevos clientes que no venían por publicidad, sino por resultados. Casa Serena dejó de ser una idea y se convirtió en una estructura en expansión. Empecé a delegar, a construir niveles, a diseñar procesos que funcionaran sin mi presencia constante. Pero el primer intento de ruptura también llegó. Una solicitud de servicio que en apariencia era estándar. Cliente nuevo, condiciones normales, sin señales de alerta evidentes. Sin embargo, algo no encajaba. Detalles pequeños. Preguntas demasiado específicas. Interés en aspectos que no eran relevantes para el servicio. No lo rechacé de inmediato. Lo observé. Ajusté el equipo asignado. Reforcé protocolos. Mantuve supervisión indirecta. Durante la ejecución, el cliente intentó generar una situación de error. Cambios de último momento, exigencias contradictorias, presión innecesaria. Era un intento claro de provocar una falla visible. No lo logró. El equipo respondió con precisión. No hubo desorden, no hubo conflicto, no hubo margen para que la situación se descontrolara. Al final del servicio, el cliente no volvió a contactar. No era necesario. Ya había obtenido la información que buscaba. Y yo también. La competencia había empezado a notar nuestra presencia. Ese fue el primer recordatorio de que crecer también implica exponerse. Pero no me detuve. Ajusté estrategias. Reforcé el sistema. Amplié la red. No podía permitir que un intento de sabotaje definiera el ritmo. Fue durante la fase de expansión cuando apareció la oportunidad que cambiaría todo. Una propuesta de inversión. $2 millones para escalar la empresa, expandir operaciones, formalizar estructura a gran escala, no era una oferta menor. Era el tipo de decisión que define el futuro de un proyecto. Revisé los términos con detalle. Condiciones claras, beneficios evidentes, riesgos controlados en apariencia. Todo encajaba. Demasiado bien. Decidí no firmar de inmediato. Comencé a revisar a los involucrados. No por desconfianza inicial, sino por hábito. Entender quién está detrás de cada decisión es tan importante como la decisión misma. Fue entonces cuando encontré la primera conexión. Un nombre. Una relación indirecta con una empresa que había trabajado con Alejandro en el pasado. Una red que no era visible a simple vista, pero que tenía estructura. Personas que aparecían en distintos contextos en distintas empresas, siempre cerca de situaciones que terminaban beneficiando a un grupo reducido. Y en el centro de esa red, conexiones que llevaban de nuevo a Alejandro, no era una red evidente de ilegalidad. Era más sofisticada. Influencia, manipulación de información, control de narrativas. Lo suficientemente limpia para no ser detectada fácilmente. Lo suficientemente efectiva para mantenerse operativa. Por un momento consideré retirarme. Rechazar la inversión, mantener el crecimiento orgánico, evitar el riesgo. Era la opción segura. Pero la seguridad ya no era mi objetivo. Si me retiraba, la red seguiría operando. Si avanzaba sin entenderla, podría quedar atrapada en ella. Solo había una opción que realmente cambiaba el juego: entrar y observar desde dentro. Decidí no romper el acuerdo. No todavía. Firmé bajo condiciones controladas, con cláusulas que me permitieran mantener autonomía operativa. No era una garantía total, pero era suficiente para moverme dentro del sistema, sin perder control inmediato. A partir de ese momento, todo se volvió doble. Por un lado, la empresa seguía creciendo. Nuevos clientes, nuevas operaciones, expansión constante. Por otro, inicié una investigación silenciosa. Documentos, flujos de inversión, relaciones entre empresas. No buscaba pruebas evidentes. Buscaba patrones. Trabajé en coordinación con el abogado, pero sin exponer todo de inmediato. Era un proceso lento.
preciso. Cada pieza tenía que encajar antes de moverse. La presión aumentó, no de forma directa, sino en señales. Cambios en el comportamiento de ciertos inversionistas, preguntas más específicas, interés en áreas que no eran relevantes para el crecimiento normal de la empresa. Sabían algo, no todo, pero lo suficiente para empezar a observarme. Mantuve la calma, no cambié mi comportamiento externo. Seguí operando con la misma eficiencia, la misma precisión, el mismo control. Pero internamente cada movimiento tenía un propósito adicional. Con el tiempo, las piezas empezaron a alinearse. Identifiqué nombres clave, conexiones principales, puntos de influencia. No tenía toda la estructura, pero tenía lo suficiente para entender cómo funcionaba. Y eso cambiaba todo. Una noche sentada en la oficina de Casa Serena, revisé la lista de invitados para la inauguración oficial de la empresa. Era un evento necesario, una formalización pública de lo que ya estaba funcionando, pero ahora tenía un valor distinto. Varios nombres en esa lista no eran solo clientes o socios, eran parte de la red. Cerré el documento lentamente y apoyé las manos sobre la mesa. La inauguración no sería solo una celebración. Sería el momento en que todo saldría a la superficie. El día de la inauguración amaneció sin ruido, como si la ciudad misma hubiera decidido no interferir. Llegué antes que todos, recorrí el espacio, una vez más comprobé cada detalle sin tocar nada. No había margen para errores, pero tampoco había ansiedad. Todo estaba exactamente donde debía estar. El lugar no solo reflejaba el crecimiento de Casa Serena, reflejaba control. Los primeros invitados comenzaron a llegar con la puntualidad de quienes están acostumbrados a que el tiempo se ajuste a ellos. Empresarios, familias influyentes, contactos estratégicos. Sonrisas, medidas, conversaciones calculadas, miradas que evaluaban más de lo que mostraban. Me moví entre ellos sin prisa, saludando cuando era necesario, observando siempre. Cada persona que entraba no era solo un invitado, era una pieza dentro de un sistema que ya había empezado a descifrar. Noté las primeras señales antes de que algo ocurriera. Intercambios de miradas entre ciertos asistentes, pausas en conversaciones cuando yo me acercaba, gestos que intentaban pasar desapercibidos. No era paranoia, era confirmación. Sabían que algo había cambiado, pero no sabían qué. El evento avanzaba con precisión. El servicio fluía sin interrupciones, la música acompañaba. Sin invadir el ambiente se sostenía en equilibrio. Todo estaba bajo control. Hasta que dejó de estarlo. La puerta principal se abrió con una fuerza que no correspondía al lugar. No fue un error. Fue una entrada deliberada. Alejandro apareció acompañado por su madre y su hermana. No estaban invitados. No estaban preparados. Pero estaban decididos a romper todo lo que encontraran. El silencio cayó sobre el espacio como una sombra. Las conversaciones se detuvieron, las miradas se dirigieron hacia ellos, y por un instante, el evento dejó de existir. Alejandro avanzó sin esperar permiso, ignorando al personal que intentaba detenerlo. Su presencia ya no tenía la firmeza que recordaba. Había algo desordenado en su forma de moverse, algo que delataba que el control ya no estaba de su lado. Selene dijo en voz alta sin preocuparse por el contexto. No era un llamado, era una interrupción. Me giré hacia él sin apresurarme. No di un paso adelante. No di un paso atrás. Me mantuve donde estaba. Tenemos que hablar. Continuó elevando el tono. No respondí. No era necesario. Su madre intervino llevando la mano al pecho con un gesto dramático. Después de todo lo que hicimos por ti, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Su hermana añadió comentarios cargados de desprecio, palabras que intentaban reducir todo a una narrativa simple. Ingrata. Interesada. Traidora. El público no sabía cómo reaccionar. Algunos observaban con incomodidad, otros con interés. Era un espectáculo inesperado y nadie quería perder detalle. Alejandro dio un paso más cerca. Diles la verdad, exigió. Diles cómo arruinaste todo. Lo miré en silencio. No había rabia. No había necesidad de defenderme. Solo claridad. ¿Terminaste? Pregunté. Finalmente. Esa pregunta lo descolocó. No esperaba calma. No esperaba control. Esperaba reacción. Continuó hablando, pero ahora con menos estructura. Las palabras salían sin orden, mezclando acusaciones, quejas, intentos de recuperar una narrativa que ya no le pertenecía. Cuanto más hablaba, más evidente se volvía la falta de coherencia. No lo interrumpí. No lo detuve. Dejé que continuara, porque cada palabra que decía lo alejaba más de cualquier credibilidad que aún pudiera tener. El cambio ocurrió en segundos. 2 oficiales de policía entraron al lugar acompañados por personal de seguridad. No hubo gritos, no hubo resistencia, solo una intervención directa.
Alejandro no estaba autorizado a acercarse a mí. La orden de restricción había sido emitida días antes como parte del proceso legal. Señor tiene que acompañarnos, dijo uno de los oficiales. Por primera vez desde que entró, Alejandro dudó. Miró alrededor como si buscara apoyo en las mismas personas frente a las que había intentado reconstruir su imagen. No encontró nada. Solo miradas que ahora lo evaluaban a él. Intentó decir algo pero no terminó la frase. Fue retirado del lugar sin escándalo, pero con una claridad que no dejaba espacio a interpretaciones. El silencio que quedó después fue distinto. Ya no era incómodo, era expectante. En ese momento mi abogado se acercó. No hizo una entrada dramática. No levantó la voz. Simplemente habló con las personas que necesitaban escuchar. Documentos, información, hechos. No eran acusaciones, eran datos. Irregularidades financieras. Conexiones que no habían sido visibles. Patrones que ahora expuestos resultaban evidentes. No todo se dijo en voz alta, pero lo suficiente para que el mensaje fuera claro. Algunos de los presentes cambiaron su postura. Otros evitaron mirarme. Algunos simplemente guardaron silencio. No era necesario más. El sistema empezaba a mostrar sus grietas. No tomé la palabra de inmediato. Dejé que el momento se asentara, que cada persona procesara lo que acababa de ocurrir. Cuando hablé, no lo hice para responder a Alejandro. Lo hice para cerrar el evento. No construí esto sola, dije con calma. Pero sí decidí no destruirme para sostener algo que no funcionaba. No mencioné nombres. No señalé culpables. Hablé de trabajo de reconstrucción, de decisiones que no se toman en un día, pero que cambian una vida entera. El efecto fue inmediato, no por las palabras, sino por el contraste. Donde antes hubo caos, ahora había control. Donde antes hubo acusaciones, ahora había estructura. El evento continuó, y lo hizo mejor que antes. Las conversaciones regresaron, pero con otro tono. Las miradas cambiaron. Ya no evaluaban si pertenecía a ese lugar, lo asumían. Al final de la noche, cuando el último invitado se retiró, y el espacio quedó en silencio, tomé el teléfono para revisar los mensajes. Había uno nuevo, de mi abogado. La sentencia está lista. Apagué la pantalla y me quedé en quietud unos segundos. Ese día no solo había sostenido un evento, había cruzado un punto del que no se regresa. La sentencia no llegó con dramatismo, sino con una calma casi incómoda. Estaba sentada frente a mi abogado en una sala donde todo parecía demasiado ordenado para lo que realmente significaba ese momento. Él colocó los documentos sobre la mesa y los giró hacia mí sin necesidad de decir mucho. Lo leí todo con atención línea por línea sin prisa. No había sorpresas, solo confirmación. El divorcio se había cerrado a mi favor. 60% de los bienes, aproximadamente $500,000. Condiciones claras sin espacio para interpretaciones. Alejandro no solo perdía parte de lo que había construido, perdía el control que había sostenido durante años. No sonreí, no celebré, solo asentí firme donde correspondía, y dejé el bolígrafo sobre la mesa. Mi abogado me observó unos segundos como si esperara una reacción distinta. Ganaste, dijo finalmente. Lo miré sin cambiar la expresión. No respondí. Terminé. Las consecuencias no tardaron en hacerse visibles. Alejandro fue despedido de su empresa pocas semanas después. La auditoría interna, que había comenzado como un procedimiento rutinario, terminó revelando irregularidades que ya no podían ignorarse. Su nombre empezó a circular en contextos que antes habría evitado con facilidad. Esta vez no había estructura que lo protegiera. La casa donde había vivido durante años fue puesta en venta, no por elección, sino por necesidad. Su madre, sin alguien que sostuviera el orden que yo había mantenido, dejó de ser el centro de todo. Su hermana desapareció del entorno como si nunca hubiera estado realmente involucrada. Todo aquello que parecía sólido resultó depender de una base que ya no existía. Mi vida, en cambio, no se detuvo en ese momento. Casa Serena siguió creciendo, no de forma explosiva, sino constante. Nuevos contratos, nuevos equipos, nuevas oportunidades. Ya no estaba en cada detalle, pero estaba en cada decisión importante. La estructura funcionaba incluso cuando yo no intervenía directamente. Y eso era lo que realmente importaba. Tomé una decisión que nadie esperaba. Una donación de $50,000 a una fundación dedicada a apoyar a víctimas de violencia doméstica. No lo anuncié públicamente. No hice un evento. Solo pedí que el registro se hiciera a nombre de Alejandro Vargas. No fue un acto impulsivo. Fue una elección precisa. No necesitaba exponerlo. El contexto ya lo hacía por sí solo. Su nombre quedaría vinculado a algo que nunca podría controlar completamente. No como castigo directo, sino como consecuencia silenciosa. El tiempo siguió avanzando sin urgencia. Los días dejaron de estar marcados por reacciones
y comenzaron a definirse por decisiones. Lo vi de nuevo meses después. No lo busqué, no lo planeé, simplemente ocurrió. Estaba en un hospital revisando unos documentos relacionados con un cliente cuando lo reconocí al final del pasillo. Tardé un segundo en procesarlo, no porque no supiera quién era, sino porque no se parecía al hombre que recordaba. Su postura era distinta, más baja, más pesada. Su mirada ya no buscaba controlar el entorno, solo existía dentro de él. Se acercó sin prisa. No había agresividad, no había urgencia, solo una presencia contenida. Selene dijo. No respondí de inmediato, no por duda, sino porque no había nada pendiente. Solo quería decirte que lo hiciste bien, añadió. Después de unos segundos, no había ironía en su voz, no había intención oculta, solo reconocimiento, tardío pero real. Asentí levemente. Cuídate, respondí. No hubo más palabras. No eran necesarias. Cuando se alejó, no sentí nada parecido a victoria. No hubo satisfacción, no hubo cierre dramático. Solo claridad. Durante mucho tiempo pensé que ganar significaba verlo perder. Que el equilibrio se alcanzaba cuando quien te había destruido enfrentaba su propia caída. Pero en ese momento entendí que no era así. Alejandro no cambió porque perdió. Nunca fue distinto. Siempre necesitó controlar, dominar, reducir a otros para sostener su propia estructura. Yo no fui la excepción. Fui solo la que logró salir antes de desaparecer por completo. El problema nunca fue mi valor. Fue el lugar en el que decidí quedarme demasiado tiempo. Esa comprensión no llegó con rabia. Llegó con distancia. Con una tranquilidad que no había sentido antes. No necesitaba que él cayera para sentirme completa. No necesitaba que reconociera nada para avanzar. La verdadera ruptura no ocurrió cuando me fui de esa casa. Ocurrió cuando dejé de medir mi vida en función de lo que él hacía o dejaba de hacer. Esa fue la única victoria que realmente importó. A veces vuelvo a ese momento en mi memoria. La bofetada. El silencio. La puerta. No para revivirlo, sino para entenderlo desde donde estoy ahora. Salí de ese lugar con las manos vacías sin saber exactamente qué venía después. Pero no salí derrotada. Salí sin darme cuenta de que estaba empezando a reconstruirme desde cero. Hoy, cuando miro todo lo que he construido, no veo una historia de venganza. Veo una decisión sostenida en el tiempo. Veo cada momento en el que elegí no volver atrás, incluso cuando habría sido más fácil. Y entiendo algo que antes no podía ver. La mejor forma de ganar no es demostrarle algo a quien te rompió. Es dejar de necesitar hacerlo. Si has llegado hasta aquí, tal vez tú también has tenido que empezar de nuevo en algún momento de tu vida. Tal vez has dudado, has tenido miedo o has sentido que no tenías salida. Cuéntame tú qué habrías hecho en mi lugar. ¿Habrías vuelto? ¿O habrías seguido adelante sin mirar atrás? Te leo en los comentarios, y si este tipo de historias te hacen reflexionar o te acompañan en algo que estás viviendo, quédate en el canal, suscríbete y seguimos caminando juntos. Porque a veces, lo único que necesitas para cambiar tu vida es decidir no volver nunca al lugar donde te rompieron. Déjenme su opinión sobre esta historia aquí abajo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para apoyarnos.